Le interesa, señor Baldoví, no sé. ¿Por qué Compromís no devuelve los 140.000 euros que debe? A lo mejor les interesa a los valencianos. ¡Ay! Hablar de cobardes, cuando se huye de Paiporta, hablar de cobardes, cuando se tapan abusos sexuales a una menor, hablar de cobardes, cuando se pone a Valencia al pie de los caballos de Esquerra Republicana de Cataluña, hablar de cobardes, cuando venden Valencia y mantienen al sátrapa Sánchez en la Moncloa, hablar de cobardes. En fin, señor Mazón, desde Vox le preguntamos cómo está funcionando la coordinación entre administraciones en la consecuencia de la riada, porque en los últimos días hay una verdadera carencia de esa coordinación entre las administraciones. Y no hablo entre la local o autonómica o la nacional, me estoy refiriendo concretamente a la coordinación en la propia administración autonómica. El vicepresidente segundo dice que la delegada del Gobierno, Bernabé, no tenía responsabilidades en el CECOPI, que no era miembro del CECOPI, cuando forma parte expresa del comité de dirección. Y enmienda la plana a la vicepresidenta primera, que acertadamente dice que sí. Y luego ella sale y le tiene que enmendar la plana al señor Gampampols. Pero es que además el vicepresidente para la reconstrucción pide nada menos que prudencia. Antes pedía calma a las víctimas. Ahora pide prudencia porque todos los países agotan los plazos para pedir las ayudas, como si se tratara de un simple bonómetro en lugar de las necesidades más básicas y más perentorias de los valencianos. Y además, dándole cobertura de alguna manera a las mentiras de Sánchez, que había dicho que ya lo había pedido. Señor presidente, ¿no estaría mejor el señor Gahn callado, trabajando en la reconstrucción, en lugar de haciéndole el juego al señor Ángel, a la señora Bernabé, al señor Sánchez, a todo el PSOE junto? ¿No le parece que ya está bien? Porque no quisiera pensar, señor Mazón, que tiene al enemigo en casa. Y desde Vox le recordamos al vicepresidente segundo que el comité de dirección del CECOPI está integrado por un representante de la Administración Autonómica y un representante del Ministerio del Interior, que es la delegada del Gobierno a nivel territorial. Es más, que si se declara la emergencia nacional, el interés nacional, asume la dirección del propio CECOPI. Muchas gracias.